Bueno, no hay ninguna noticia que hoy, lunes 11 de marzo, el gobierno de Gabriel Boric cumple 2 años de mandato y por ende inicia su denominado segundo tiempo. Y el mandatario llamó a sus ministros y ministras, a que este año legislativo sea de materializaciones, no de hacer más promesas, sino cumplirlas. Y en concordancia con esto último, el Ejecutivo volverá a presentar proyectos emblemáticos como el de la reforma de pensiones, el pacto fiscal y, por supuesto, la reforma tributaria, en medio de más de un año legislativo que ya está cruzado por la contingencia de las elecciones municipales y también las declaraciones, el tono que hemos visto también en los últimos días. Y queremos hablar al respecto con Marcelo Mella Polanco, politólogo, académico de la USACH, parte de nuestra casa. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Daniela? Un gusto siempre estar acá en este espacio. Muchas gracias por hacerte un tiempo entre todas tus labores, todos tus trabajos. También eres un hombre muy mediático, pero siempre tienes la disponibilidad de estar, por supuesto, con los medios de la USACH. La casa es lo primero. Eso, muy bien. A ver, antes de partir con cosas muy puntuales en relación a lo que logró o no logró en lo que se ha denominado el primer tiempo, estos 2 años que ya se cumplieron y parte por ende el tercero, me gustaría hablar de algo que tiene que ver con una forma de hacer política, de una estrategia comunicacional, de un tono, de simbolismo. Lo veíamos el viernes pasado a propósito de la conmemoración del 8M, donde grupos sociales, particularmente, por ejemplo, la coordinadora feminista 8M, declaraba abiertamente en un punto de prensa que este no era su gobierno. Cuando asumió Boric, declaró públicamente, no solo un gobierno ecológico, sino con sello feminista. Pero independiente de la organización, porque hay otras que sí lo respaldan, para muchos su administración sí ha puesto énfasis en temas que antes no estaban tan presentes en la agenda. Incluso pensando en los primeros gobiernos, o el primer gobierno de la expresidenta Bachelet, fuertemente los temas vinculados con salud mental, con discriminaciones varias y, por supuesto, todo lo pendiente en materia de igualdad de género. Quiero partir con el tono comunicacional y lo que tú destacas en términos de quizás hacer otra política. Luego nos vamos a los acuerdos. Mira, yo creo que el gobierno del presidente Boric ha tenido que lidiar con varias situaciones que son inesperadas. Partamos el último verano, que recién se ha terminado, con el tema de los incendios. También existieron incendios el año anterior. Sí. El tema de la seguridad pública, que es un tema que tenía una centralidad bastante menor en el programa presidencial y que sin embargo hoy día copa la agenda. Entonces yo diría que hay una cantidad de situaciones inesperadas que han golpeado las prioridades del país, la discusión pública, y han afectado al presidente Boric. Y sumado a eso, una condición que creo que sí no fue bien calibrada desde el inicio, y tiene que ver con la condición de gobierno minoritario. El presidente Boric asumió con un 25% en Cámara Baja de respaldo, y la tesis inicial fue ampliar el oficialismo en 2 grandes anillos, en 2 grandes bloques políticos. Yo creo que esa estrategia fue implementada muy lentamente. Pilló el resultado del primer proceso constituyente y recién ahí se decidieron a ampliar hacia el centro de la coalición. También es cierto que los grupos que apoyaban al presidente Boric originalmente, Apruebo Dignidad, el bloque político Apruebo Dignidad, y las organizaciones que estaban cercanas y que defendían temas particulares, tenían también una presión muy fuerte, porque son organizaciones nuevas, generadas en la década del 2010 en adelante, que han transitado desde la calle, desde la movilización social, a funciones de gobierno, a oficialismo. Ese tránsito no es un tránsito fácil. Entonces yo entiendo estas declaraciones del colectivo 8M, que salieron el día jueves y el mismo día viernes de la conmemoración, que son bastante ingratas para el oficialismo y para el gobierno, para el propio presidente, cuando dicen este no es mi gobierno. Pero o la ministra Orellana directamente. Pero la verdad es que no había otra manera de gobernar, porque se gobierna una vez que se gana la elección. Tú no puedes solamente hablarle a tu nicho electoral, porque si fuera así, arriesgas la continuidad del gobierno. Entonces yo entiendo la transición que ha tenido que hacer el gobierno del presidente Boric. Creo que ha sido una transición problemática, no solamente por falta de experiencia de aquellos que ocupan la primera línea del gobierno, sino también
por una transición desde la movilización social a la política institucional que no es tan sencilla, que no es tan fácil. La Confech está casi disuelta, que es el espacio político de origen de esta generación. Lo digo para que las personas que nos están viendo, escuchando, también entiendan que el costo de una nueva generación se paga a nivel de las organizaciones que impulsaron a esta generación. Entonces esto no es a costo cero. Creo que en el mediano y largo plazo organizaciones que defienden, por ejemplo, temas sensibles para las mujeres o temas LGBTQ+, van a tener que entender que entrar a la política institucional supone perder algunas cosas. Esto no es ganancia 100%, porque una política pública que significa recursos para un tema significa restarle dinero a otras prioridades. Entonces no hay manera, más aún en un gobierno de coalición en donde no todos están de acuerdo con las prioridades. Fíjate tú que la lista municipal que se está armando, que se pretende armar ahora, está desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista. ¿Qué coherencia ideológica puede tener eso? Marcelo, y a propósito de la coherencia ideológica y de lo que de alguna forma hay que transar también para generar acuerdos y poder hacer factible una democracia en el rol además desde el Ejecutivo y con esta circunstancia que tú bien planteabas, o más bien este contexto de minoría en el Congreso, ¿cómo se entienden o cómo se toman palabras? No quiero centrarme en la figura, pero sí lo que hay de fondo de lo que señaló en su ocasión en el programa 32 Minutos el diputado Gonzalo Vinter, ¿no? De mantener finalmente la ideología, que es un sistema de creencia, de sociedad, de mundo, que no tiene por qué, obviamente, y no está vinculada con esta polaridad propia de la Guerra Fría, aunque unos quieran llevarlo ahí a propósito del Partido Comunista y el anticomunismo, pero centrándonos también en cuáles eran las causas, las luchas y la propuesta de sociedad a través de su programa de gobierno, que Gonzalo Vinter siente que se ha cedido mucho en relación al objetivo, y él decía, ¿no? Si nosotros decimos blanco y la oposición negro, no nos acerquemos tanto al negro o ni siquiera al gris. Vamos viendo, porque él sentía que estaba cediendo quizás demasiado al Ejecutivo. Sí, claro, pero también es cierto que el diputado Vinter está obligado un poco a decir esto, porque cuando el gobierno del presidente Boric busca acercarse al voto de centro y a los apoyos legislativos del centro, revuelve las aguas dentro de los partidos de su bloque político de origen, y eso es así. Altera las internas del Partido Comunista, de su propio partido, Revolución Democrática, de Comunes. Entonces, bueno, es un costo que el Frente Amplio ha tenido que pagar porque el gobierno es un gobierno minoritario que tiene que crecer hacia el centro. No hay diputados más a la izquierda del Frente Amplio. Entonces, tiene que crecer hacia el centro en busca no solamente de apoyo, sino también de inmunidad para eventuales ataques de la oposición en materia legislativa que le puede costar descabezar un gabinete. Si estamos hablando de eso, no estamos. La política ojalá fuera solo buenas ideas y buenas razones, pero también es administración de intereses. Y al presidente Boric le ha tocado un gobierno que parte con un 24% en Cámara Baja, que tiene que además asegurar una cierta eficacia legislativa, sacar la legislación crítica que comprometió en su campaña. Porque si no, entonces el costo para Prodignidad y para el Frente Amplio va a ser tremendo. Entonces, claro, el juego del presidente Boric no es el juego del diputado Vinter, y yo entiendo también que el diputado Vinter tenía que decir algo respecto de reivindicar su proyecto original, pero le guste o no le gusta al diputado Vinter, la única posibilidad de destrabar las reformas que hoy día están paralizadas en el Congreso es crecer hacia el centro. Y quizás, si hubiera existido conciencia de ello antes, el costo del gobierno sería menor. Es decir, tomar estas decisiones de buscar los votos, por ejemplo, para la reforma en salud o el tema previsional, en la última mitad del gobierno, creo que definitivamente le va a salir más caro que si lo hubiera, esos costos lo hubiera tenido que asumir al inicio del gobierno. Y creo que ahí este grupo de jóvenes líderes que llegaron a la política chilena desde la movilización estudiantil y que fueron muy, yo diría, pragmáticos y realistas administrando la Confech. Algo pasó, que cuando llegaron a la Moneda se pusieron demasiado idealistas.
Y desconocieron la condición de realidad que rodea siempre la política. La política implica negociación, entonces el lenguaje tiene que cambiar. Ya el concepto de la cocina, que sirve para denunciar algunas malas prácticas durante los últimos 30 años de la política chilena, el elitismo excesivo, la tecnocracia, ya no sirve desde el gobierno. Desde el gobierno hay que mostrar, con un 25% de respaldo en Cámara Baja, capacidad de construir acuerdos. Y creo que ahí esta generación se enredó un poco. Y creo que es más complejo aún, porque quienes asumieron que fueron personas del Partido Socialista, que asumieron ministerios, subsecretaría, también cayeron en este juego de un optimismo, creo, desmesurado. Marcelo, a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado este pasado 2023, algunos analistas hacían una comparación de esta oposición tan dura y algunos con otros calificativos, comparándola la actual, ¿no? La oposición de Boric con la que tuvo Allende en un momento, guardando todas las proporciones epocales. Pero ¿sientes que también ha sido así de ingrata y injusta, sobre todo además cuando el presidente Boric ha hecho mea culpa y eso, en vez de valorarlo, por lo general lo usan a su favor, como viendo casi como una debilidad? No, yo no estoy de acuerdo con que el presidente Boric haya enfrentado exclusivamente su gobierno a una oposición dura. Yo creo que esto se ha venido generando. Una tónica. Sí, por lo menos 2 gobiernos atrás el modo de hacer oposición cambió. Y la explicación que yo me doy habitualmente es que la atomización, la fragmentación legislativa ha llevado a los partidos a defender sus pisos electorales en el contexto de la reforma al sistema electoral, del cambio del voto voluntario, la reforma del 2017. La verdad es que la lógica, la racionalidad de los políticos que aspiran a llegar al Parlamento y al gobierno cambió definitivamente. Y una consecuencia de eso es que la polarización dentro de la élite fue mucho mayor. De esa manera, evidentemente, las oposiciones han sido más duras y han sido injustas. Yo quisiera decir también que esta misma generación, con Piñera, se pasaron un par de cambios. Sí. Entonces, yo también creo que el tema de la responsabilidad de la oposición, que es muy importante para que una democracia funcione bien. Sea cual sea. Sea cual sea, el rol de oposición. Ahora, hay que decir que no hay una oposición. Como no hay un oficialismo, tampoco hay una oposición. Precisamente porque el sistema está muy dividido, muy fragmentado. La derecha tiene un nivel de incongruencia ideológica, estratégica, pero incluso el Partido Republicano ha tenido fugas de militantes. Sí. Es decir, está absolutamente dividida. Entonces tienes una derecha liberal, tienes una derecha un poquito más conservadora y tienes una derecha liberal radical, libertaria, al estilo Milei, que no negocian ni piensan ir juntos. Entonces, yo veo muy difícil, por ejemplo, que la candidatura de Matei o la centro derecha logre un acuerdo político relevante para la próxima parlamentaria y presidencial del próximo año. Lo veo casi imposible. Casi va a llegar al final. Y probablemente llegue un segundo de la derecha extrema a la papeleta. Entonces estamos en un sistema en donde oposición y gobierno se dividen internamente de manera muy, muy fuerte, muy notoria. Y eso no sé si es bueno o malo para el gobierno, pero por lo menos creo que le da la posibilidad de negociar con algunos votos blandos de la oposición. Pues si la derecha fuera toda ultraderecha, la verdad es que la negociación, la conversación, la grieta haría imposible cualquier acuerdo con la oposición. Creo que esa no es la realidad del presidente Boric. El problema que tiene el presidente Boric es que si se corre al centro, tiene mucho ruido en su interna por el lado de, más que del Partido Comunista, de los partidos jóvenes del Frente Amplio. ¿Cómo ha teñido también todo el caso convenios, no solo a RD, sino a la misma imagen como presidente, digamos, y habiendo pertenecido a esa coalición, luego, bueno, o sea, ese partido, luego Convergencia Social, pero finalmente la gente y la percepción ciudadana es que son partidos de gobierno que apoyan, por supuesto, no solo a la figura, si son de la misma generación, son amigos, porque recuerda inevitablemente lo que pasó con el caso Cabal y Michelle Bachelet. Sí. Bueno, claro, y en dictadura los fenómenos de corrupción también existen y se saben 20 años después. Sí. Entonces, yo creo que estamos como sociedad viviendo un momento de una cierta patología, que es la exageración en política. Todo es terrible, todo es dramático.
somos los más corruptos de América Latina, cuando las mediciones internacionales, ni en el tema de la corrupción, ni en el tema del crimen, de los homicidios, nos muestra que Chile es el peor país. Sin embargo, nosotros tenemos un estado de ánimo en Chile Sí. que no estoy diciendo que no sea relevante, ¿eh? Estoy diciendo que ambas cosas son relevantes. Efectivamente, existen nuevos tipos de delito y ha aumentado, pero no a los niveles de los países andinos, no a nivel de la mayor parte de los países de América Latina. Todavía somos los países, desde el punto de vista de los números, más seguros de América Latina, pero estamos convencidos que este es un país terrible. Y respecto a la corrupción también, si tú miras el lenguaje de redes sociales, incluso el lenguaje de los medios de comunicación, lo que yo digo, la política de matinales, ¿no? En nuestro país, no permiten mucha comprensión de lo que estamos hablando. Porque la verdad es que si uno trata de explicar lo que hemos vivido en el último tiempo, es cierto que hay inexperiencia, pero tendremos que dejar a la justicia que determine cuáles son los delitos. Estamos pidiendo cárcel para todo el mundo en este país. Sí. Todas las faltas son delitos y todos los delitos, a juicio de una buena parte de la opinión pública, deberán tener cárcel. O sea, deberíamos dedicarnos de aquí a los próximos 20 años solo a construir no carreteras, solamente cárceles, porque se va a ir todo el país para adentro, digamos. Entonces, eso es algo que yo veo como una cierta patología que tiene que ver más con un estado de ánimo, pero también que tiene que ver con una irresponsabilidad de la clase política de los partidos que han abusado de estos temas. Tanto el tema de la corrupción, recuerda tú que para el caso Cabal y para los hechos de corrupción que se ventilaron durante la década del 2010, que afectaron a la presidenta Bachelet, que afectaron a distintas personas de alta figuración pública, la oposición se dio un festín. Y ahora hay un nuevo festín por parte de la actual oposición. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto hemos fortalecido la institucionalidad para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir? Muy poco. Fíjate que la mayor parte de las denuncias, el caso de eventuales sobornos a funcionarios de impuesto interno, a propósito del caso Hermosilla, sí. se han conocido por la prensa y Exacto. por divulgaciones de audio que hacen personas que están involucrados en esto, pero no por sistemas de evaluación de riesgo del Estado. ¿Cómo es posible que la alta dirección pública no tenga un sistema de monitoreo, no tenga un sistema de seguimiento del dinero para detectar oportunamente cuando los funcionarios públicos tienen una cuenta corriente que no se corresponde con el sueldo que reciben? ¿Qué tiene que ocurrir? De nada sirve que nos horroricemos con el problema de la corrupción, que culpemos a este gobierno o al otro como si la corrupción fuera patrimonio de un sector político. No lo es. Las malas prácticas y las personas que están dispuestos a vulnerar la ley se distribuyen democráticamente por todo el arco político y por todas las condiciones sociales. Entonces, parece ser realmente y lo voy a decir francamente como lo creo, una manera de discutir estúpida respecto al problema, porque evidentemente si el problema tiene nombre y apellido, no se va a resolver. El problema es un problema general, estructural. De la misma manera que el narcotráfico, cuando cae una cabeza del narcotráfico, celebra todo el mundo, pero finalmente las decisiones que tienen que ver con cambiar, con fortalecer al Estado, no ocurren. También lo digo respecto al tema de la corrupción. Yo creo que hay mucho por hacer en materia de fortalecer los mecanismos de control y de evaluación de riesgo interno. Fíjate tú que hay todo este escándalo por las transferencias a las fundaciones, pero la evaluación de los programas del Ministerio de Hacienda sigue siendo muy débil. Depende fundamentalmente de la DIPRES. Y sigue siendo uno esperaría que con todo el problema que ha significado para el gobierno, pudiera salir jugando el actual gobierno y decir, mira, esta es la estrategia de modernización de los sistemas de evaluación de proyectos para no volver a repetir. No hay decisiones de esa naturaleza, sino simplemente la frase de no vamos a proteger a nadie y que caiga el que tenga que caer. Con eso no resuelves un problema que es un problema más bien sistémico. Entonces, yo diría que la conversación en nuestro país se ha deteriorado y no está a la altura de los problemas que estamos viviendo. Vamos a seguir conversando contigo, Marcelo Mella, acá en Frecuencia Pública, por supuesto politólogo, académico de nuestra casa de estudios, la USACH, a propósito de lo que ha sido estos 2 años o el primer periodo, ¿no?, del gobierno del presidente Boric, y hoy oficialmente comienza el segundo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Y seguimos conversando con Marcelo Mella, politólogo, académico de la USACH, sobre lo que ha sido este primer tiempo
que acaba de finalizar el día de hoy del gobierno del presidente Gabriel Boric y por supuesto los desafíos que se vienen. Y Marcelo, quiero detenerme en un poquito algunos casos que han tenido bastante repercusión mediática y que podría ser algo con lo que se queda la ciudadanía, porque justamente tiene mucho ruido de lo que ha sido el manejo del presidente Boric, tanto, insisto, en el tono, en las palabras, en la gestión. Voy un poco para atrás, que en el tiempo no es tanto, pero ha pasado tanta agua por el río que uno cree que sí. Vamos con, y tú lo mencionabas en la primera parte de la conversación, con el manejo que tuvo el gobierno del presidente Boric justamente con la Convención Constitucional y su posterior fracaso con este estrepitoso rechazo, y luego vamos al segundo periodo. Sí, mira, yo creo que finalmente el resultado del primer y segundo proceso no tiene tanto que ver con lo que pudo hacer o no hacer el gobierno. Creo que este país, si uno lo mira en perspectiva histórica, Daniela, tiene una larga tradición de centro político. Es cierto que los partidos del centro político hoy día están debilitados. Son como un lote de partidos chiquititos como de Puerto Montt al sur, puras islas chicas, ¿no? Que tampoco movilizan mucha gente y que no tienen demasiado sex appeal tampoco los partidos de centro hoy día, pero la historia chilena desde el siglo XIX en adelante muestra que el centro político fue determinante. Yo tiendo a pensar de que eso no ha cambiado. Sí, más allá del nombre. Más allá de que Chile cambió y todo eso eslogan, sí cambió, pero no ha cambiado tanto. Y creo que en general somos de los países más centristas de América Latina. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, y las encuestas de alguna manera lo muestran, las que tienen seguimiento histórico largo, uno tendrá que pensar que tanto la primera propuesta como la segunda propuesta fueron más bien propuestas partisanas, que permitían por una mayoría circunstancial obtenida en el plebiscito de entrada, en el primer caso. En el segundo caso, por la elección de convencionales, de consejeros y consejeras, que le dio una mayoría impensada al Partido Republicano. Son textos que reflejan esta tontera de querer darse gustitos con un diseño, con una arquitectura institucional, que si funciona bien debe durar 50 años y por lo tanto no puede tener carácter partisano. Entonces yo creo que ahí lo que muestran estos dos procesos es más bien la crisis de la élite política en Chile, que no logra entender que estamos hablando de largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo hay que pensar que no basta solamente con darte gustito. Fíjate que en el segundo proceso estaba... Era un programa de gobierno. Estaba el rodeo, estaba todo tipo de tonteras, porque son tonteras. Tonteras, absolutamente. Y que evidentemente dividen. Uno tendría que pensar que las personas del Partido Republicano tienen cierto sentido de racionalidad, pero claramente poner esas tonteras significa no haber entendido nada del primer proceso. En el primer proceso, cada uno trató de llevarse un pedazo del texto constitucional para la casa y teníamos un texto horrorosamente largo, con harta excentricidad, con harta originalidad que huele a falta de realismo. Y hay que decirlo, con el apoyo de muchos abogados constitucionalistas que podrán tener doctorados en buenas universidades, pero de política entienden poco. Entonces, no iba a flotar ni el primero ni el segundo. Y el hecho que el presidente Boric o su gobierno estuviese involucrado, y mucha gente dice que murió el gobierno de Boric con el rechazo, con el triunfo. Es que yo creo que en el primer proceso, claramente las esquilas del fracaso de la primera propuesta golpearon al presidente por dos razones. Primero, porque el diseño de esperar hasta la aprobación de la primera propuesta para empezar a gobernar no tenía ningún sentido después del rechazo. Y eso se dice que fue el diseño de Giorgio Jackson, pero nadie sabe, digamos, nadie está en el segundo piso ahí como para poder determinar si eso fue así. Pero hubo un diseño de esperar el resultado del primer proceso que no tuvo ningún sentido y resultó contraproducente, y eso al final generó problemas de ejecución presupuestaria que, si tú miras en detalle, se relaciona incluso con las transferencias apresuradas a fundaciones que quizás no debieran haber existido. Entonces, esto tiene coletazos amplios. Claramente el gobierno se comprometió más, y lo que uno hubiera esperado como simple analista de estos procesos es que si el gobierno estaba más comprometido, alineara a sus convencionales de manera de terminar con este festival de excentricidades que tuvo el primer texto para
que fuera aceptado por sectores de centro, si finalmente el electorado chileno no ha cambiado tanto. Bueno, en fin. Entonces yo creo que ahí hay un error, pero finalmente lo que muestran los dos procesos, una incapacidad. ¿Logró salir con el segundo proceso de alguna forma y el triunfo del en contra? Hay un cierto empate en el sentido de que es un problema transversal, no solamente el oficialismo, esta falta de realismo y que el proceso constituyente no era una prioridad, y por supuesto que no lo era, si el mismo presidente Boric lo dijo antes en los primeros días del estallido. Fue entrevistado el presidente, que en ese momento era parlamentario, y dijo: esto no es una prioridad. Y si tú miras la encuesta antes del acuerdo por la paz y la nueva constitución, los temas que aparecen son los mismos temas de ahora. Sí. Seguridad pública, campamento, el déficit de vivienda. O sea, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Pensiones bajísimas. Pensiones bajísimas, el tema de la salud, bueno, y más abajo educación, los problemas fundamentalmente de la educación por la implementación de los nuevos sistemas de educación. Mira, no hay nada nuevo. Sí. Si lo que tenemos es que ha pasado desde el 2019 hasta hoy día con muy poca capacidad de resolver esos problemas. Es cierto que hemos tenido una coyuntura de crisis por el COVID y por el post-estallido, y quizás si uno tiene que poner en valor al gobierno del presidente Boric, tiene que ver con o ubicar un legado del presidente Boric. Yo creo que ese va a ser mostrar una cierta tendencia a la recuperación después de estas dos grandes crisis. ¿Más que transición como término? Yo creo que transición no. Si tú miras los proyectos que se están discutiendo por el sistema ISAPRE y por el sistema de pensiones, con esta tranca que existe con el 6% adicional, que está paralizado. Hay como 3 o 4 propuestas ya. Claramente no van a haber grandes reformas estructurales, muy probablemente va a ser un gobierno de recuperación. Y creo que la narrativa, ya que me preguntaste por eso también, y la estrategia comunicacional deberá enfocarse a eso. Si el país cayó en todos sus indicadores, todos los problemas que teníamos antes del estallido social se agravaron con el estallido, pero también y fundamentalmente con la pandemia. Y yo creo que se pueden hacer cosas interesantes de aquí al final del gobierno si el gobierno se enfoca a recuperar la economía, a recuperar el crecimiento de nuestra economía, que todavía está muy bajo. Ha logrado, Marcel, un buen nivel de éxito con el control de la inflación. Ha sido destacado, de hecho. El IMASEC todavía va lento y la economía todavía está muy fría. Y se habla de un 2 a un 2,5 de crecimiento, entonces, no más que eso. Yo creo que si logra recuperar al prepandemia, y la semana pasada tuvimos la noticia del CIMSE, que muestra un escenario de recuperación respecto de los niveles prepandemia. Eso es una buena noticia. No una buena noticia porque tengamos una tendencia muy distinta a la anterior, pero sí porque estamos volviendo de alguna manera a la situación antes de la crisis sanitaria. Marcelo Mella, también me gustaría que evaluaras o opinaras acerca del manejo en comunicación política del presidente Boric en 2 hechos recientes que tuvieron también mucha connotación pública. Por un lado, por supuesto, la muerte del expresidente Piñera y las declaraciones, los ritos, los funerales de Estado y sobre todo las palabras que utilizó, que a un sector obviamente no le cayó muy bien. No solo que lo tratara de demócrata, sino cuando se hablaba de que habían sido querellas excesivas. Y ahí hubo como una confusión respecto a querellas, porque a lo mejor no lo usó literalmente en términos como de lo judicial hacia el expresidente Piñera. Y lo otro es, por supuesto, ya que estamos hablando de crimen organizado, el manejo y la confusión que se da finalmente con ideologías entre el gobierno o la dictadura, propiamente tal, por supuesto, de Venezuela, vinculado al caso del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. Partamos con lo que pasó aquel, si no me equivoco, 6 de febrero, ¿no?, con la muerte del expresidente Piñera. El manejo comunicacional de Boric. Sí, yo diría, fíjate que, en mi opinión, la participación del gobierno durante el fallecimiento del expresidente Piñera fue el adecuado. El adecuado. Ya. Sí, yo creo que no es nada fácil para el presidente Boric. Ufa, no. Por lo mismo que hemos conversado en el primer bloque, los costos internos de su propia coalición, pero estamos hablando de un piso más alto de actuación. Humano, pero fundamentalmente que él, en la tradición presidencial chilena, él es jefe de gobierno y jefe de Estado. Y aquí no está hablando ni como jefe de coalición ni como jefe de gobierno, está hablando como jefe representante del Estado. Sí. Y eso supone pararse por sobre los intereses particulares,
asumir los costos que se desprenden de eso y hacer lo que corresponde hacer al representante de la nación. Es ese salto de jefe de coalición, jefe de gobierno, jefe de Estado, no se le ha dado fácil. Y yo entiendo. Entiendo que es muy complejo cuando tú tienes un oficialismo fragmentado ideológicamente con distintos niveles de trayectoria, de experiencia, de visión de mundo, como es el socialismo democrático y el bloque Apruebo Dignidad, que hasta hace 3, 4 años estaban en veredas totalmente distintas. Por lo tanto, yo recuerdo, por ejemplo, la fricción entre la democracia cristiana y el Partido Socialista y el PPD en los primeros años de retorno a la democracia. Y las personas se olvidan, pero la verdad es que la convivencia no era nada fácil, porque había un mar de desconfianza entre los dos ejes, la democracia cristiana y el PS-PPD, porque tenían un pasado que los dividía. Acá también. Hasta hace pocos años atrás, el discurso del Frente Amplio era contra la clase política, hoy día se dice la casta, ¿no? Sí. La clase política de la concertación, que es socialismo democrático. Entonces, yo entiendo la dificultad de ponerse en la posición de jefe de Estado. Yo creo que en relación a la muerte de Sebastián Piñera, a mi juicio, con todos los costos del caso, el presidente Boric hizo lo adecuado. Creo que en otros momentos no lo ha podido conseguir, pero entiendo que es muy compleja el espacio de maniobra. Yo hubiera esperado, por ejemplo, que respecto del secuestro y asesinato del teniente venezolano, el presidente Boric hubiera tenido algunas palabras de compasión y de mayor humanidad frente a lo que pasó y a la familia. Este militar fue raptado de su departamento con un niño, hijo de 6 años y con su esposa. Y él de 32. Y creo que hay ciertos momentos en los cuales, independiente de los pecados que pueda tener esta persona, o que no tiene, uno no sabe. Sí. Pero independiente de la trayectoria, creo que la muerte es una condición. Eso se dio en todo orden, porque todos los tratamientos, los análisis comunicacionales, desde los periodistas, en todos los medios, a mí yo quedé muy sorprendida de la falta de foco. La gente estaba hablando solamente de las vinculaciones del Tren de Aragua, las diferentes hipótesis, si era un otro secuestro o no, la oposición a Maduro metido entre medio, la mala gestión de lo que significa un asilo político. Ok, está bien todas esas aristas, pero no he escuchado a nadie. Era la primera persona que he escuchado que le ha importado realmente lo que sucedió, que fue un asesinato macabro con secuelas, sí, si tú quieres, geopolítica, todo lo que quieras. Pero estamos hablando de una familia, de una persona refugiada que estaba en nuestra sociedad y que murió de una forma tan macabra como lo que conocimos. Absolutamente. Entonces creo que cuando hablamos de que el presidente, en la tradición nuestra, republicana, democrática, debe asumir la condición de jefe de Estado, creo que yo esperaba, y creo que mucha gente esperaba, palabras de mayor compasión y de mayor humanidad. Por otra parte, tiene relación con esta necesidad de escuchar más al presidente Boric como jefe de Estado. No logro entender las palabras del presidente Boric respecto del Partido Comunista, porque en primer lugar, Lautaro Carmona tuvo declaraciones posteriores muy poco afortunadas a mi juicio. Sí, al defender literalmente. Que comprometen al presidente Boric. Pero además el Partido Comunista es un partido que tiene grandes voceros, que tiene muy buenos voceros, que pueden perfectamente defenderse por sí mismos. Y yo no tengo memoria, desde 1989 en adelante, que un presidente en el ejercicio de sus funciones haya salido en la defensa de un partido, de su propia coalición. Entonces me llama mucho la atención. Creo que no cumple el objetivo. Creo que la defensa del presidente Boric sobre el Partido Comunista expone más al Partido Comunista. Flaco favor le hizo. Es un salvavidas de plomo. Más, y a su vez, la declaración de Carmona es un salvavidas de plomo para el presidente Boric. Entonces creo que muy mal calibrada la declaración. Insisto en esta mirada compasiva y humanitaria, porque al final del día la política termina o se suspende cuando estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos. Creo que ese es un mínimo intransable, sea del color político que sea, incluso si son personas privadas de libertad.
los derechos humanos no son transables. Incluso una persona que se encuentra encarcelada merece respeto por sus derechos humanos. Eso creo que es algo que nos distancia como sociedades democráticas de otro tipo de sociedades. Entonces, creo que el presidente o su equipo de asesores no calibró. Yo esperaría, y creo que buena parte del país espera, que el presidente sea capaz en los 2 años que le restan de su administración de hablar más desde la condición de jefe de Estado y menos desde la condición de jefe de coalición, menos de representante de partido. Para finalizar también, y agradeciendo que conversaras con nosotros con tu análisis, Marcelo Mella, pensando en estos 2 años que acaban de terminar, ¿cuáles han sido, a tu juicio, los aciertos programáticos? Ya lo más pragmático de lo que pudo haber hecho en todo este contexto que tú también nos has señalado el gobierno del presidente Boric, y el principal desafío en este momento que tú también señalas como un gobierno de recuperación más que de transición hacia una nueva sociedad, porque parece que todavía tenemos que literalmente recuperarnos de todo lo que vivimos, no solo a través del estallido, sino también, por supuesto, de todas las brechas que se agudizaron y todo lo que se radicalizó en Chile y en el mundo después de la pandemia de COVID. Mira, yo creo que hay 2 ámbitos en los cuales el gobierno ha avanzado bien, y quizás 2 ámbitos y medio. Primero, en el manejo de Hacienda, creo que es destacable. Hay un superávit fiscal hoy día en el país después de una década, lo que es una buena noticia. El control de la inflación avanza, yo creo, a buen tranco, por sobre el promedio en América Latina. Se nota una cierta lentitud en la recuperación del crecimiento económico, lo que tiene un impacto directo en la capacidad de la economía nuestra de dar trabajo y de mejorar la calidad de vida, digamos, de la gente. Estamos sufriendo todavía los efectos, el rezago de la inflación de los años anteriores sin reajuste de sueldo acorde, y a todos nos está costando más llegar a final de mes, y eso es la realidad. Exacto. Pero creo que ha habido un trabajo importante y serio del ministro Marcel en términos de la recuperación económica. Creo que también hay algunas leyes que son muy relevantes en el largo plazo. Yo no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, la ley TEA, que es de este gobierno. Sí. No puedo dejar de mencionar la ley de las 40 horas, el salario mínimo, que son cuestiones que van a tener un impacto, son materias que van a tener un impacto en el mediano y largo plazo. También recuerdo la aprobación de la ley que facilita el cobro de la pensión de alimentos, Sí. que ya que estamos hace pocos días con la conmemoración del 8M, creo que también eso tiene impacto. Y yo no podría dejar de mencionar también los resultados del CIMSE, que son, en la perspectiva de la recuperación, que deberá ser parte del legado de este gobierno, son un asunto súper importante. Es cierto que uno no puede decir que por la recuperación de los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes, los sistemas locales de educación sean exitosos. Son cosas distintas, y creo que cuando se pretende, desde cualquier sector, asociar estas 2 cosas, se comete un error, porque la recuperación del aprendizaje es principalmente, inicialmente, un resultado del trabajo de profesores y estudiantes y familias. Eso es. El tema de los SLEP es un tema muy complejo, que el gobierno debiera salir arrancando de ese tema y debiera hacer una bajada comunicacional, porque sabemos que sectores que no les gusta este proceso van a querer detenerlo en primera instancia, pero creo que el gobierno creo que la reforma está bien encaminada, y creo que hacer un proceso con esta complejidad que significa la instalación de los SLEP en todo el país en poco tiempo requiere capacidad de autocrítica, de mejora, y el gobierno tiene que tener complejos de eso. El problema es cuando entra el pánico en la oficina de los ministerios y uno tiene la sensación de que la crítica de la oposición detiene una buena política. Creo que es un problema. Pero yo creo que hay elementos de este gobierno que muestran éxito a pesar del contingente legislativo que es minoritario. Yo esperaría que el presidente y sus equipos más cercanos pudieran orientar el gobierno no al discurso de las grandes transformaciones, porque si no vamos a terminar con una frustración terrible. No va a ocurrir. ¿Dónde poner las fichas entonces? Poner las fichas en la recuperación a los niveles prepandemia en prácticamente toda la política intersectorial. Yo creo que hay algunas cosas también que se están trabajando en continuidad con gobiernos anteriores que han tenido un buen nivel de avance. La descarbonización, la política de energía, es un tema que hay que mirar con atención. La política del litio. Creo que son temas que este gobierno no los va a cosechar,
pero los gobiernos que vengan van a tener que pararse sobre el legado de lo que ocurrió en esta administración. Entonces yo creo que no es posible ver en blanco y negro esto. Y creo que el problema que tenemos como país para avanzar tiene que ver con que estamos viendo demasiado en blanco y negro todo. Ya que hablabas de la Estrategia Nacional del Litio y ahí el caso que hace mucho ruido, ¿no? De que esté Soquimich, y por otro lado con la ley corta de ISAPRE, que para muchos es prestarle ropa finalmente a las aseguradoras, no solo el sector privado, que hizo estos cobros excesivos, donde finalmente la percepción ciudadana, y no está tan alejada, somos las y los afiliados que terminamos pagando esta crisis. ¿Ese manejo no quedó otra o fue torpe, a tu juicio? Mi opinión es que quizás este sector político llegó al gobierno usando y abusando del discurso de los buenos y malos. Y cuando tú abusas del discurso de los buenos y malos, dejas de entender cuál es la racionalidad del empresario. Y dejas de entender la importancia que tiene trabajar con los empresarios para el crecimiento y el desarrollo del país. La demonización de ciertos sectores sociales es muy mal negocio. La democracia supone construir entre todos. La experiencia europea nos muestra que los proyectos público-privados la llevan. Es la manera de financiar grandes inversiones. ¿Y Boric lo está entendiendo? Y yo creo que sí. Y yo creo que otra cosa es con guitarra. Y lo ha dicho él. Lo ha dicho él. Desde la moneda se ve distinto. Y claro, es súper posible, sobre todo en el caso de Soquimich, que ciertas decisiones sean poco tragables por el pasado de Soquimich. ¿Okay? Si estamos de acuerdo en eso. Pero si Chile no reacciona con una política que muestre urgencia en relación a la política del litio, otros países lo van a hacer. Ese es el dilema que tuvo que enfrentar el presidente Boric. Y yo entiendo que es difícil tragar esto, pero creo que es más importante garantizar niveles de crecimiento de la economía que permitan darle buena calidad de vida a nuestros compatriotas, los chilenos y chilenas que así lo esperan. Muchas gracias, Marcelo Mella, por haber conversado Margarita. con nosotros. Que tengas linda tarde y bonito comienzo también de semana. Igualmente. Chao.